¿Se está viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla? Por favor, si me pueden decir. Sí, Sí, doctora. Alicia, ingeniera. Ya, gracias. Bien, entonces eso en cuanto a lo que les decía, ¿no? Los transportadores de glucosa que pueden estar o se pueden dar en cuanto a lo que es la absorción, ¿no? Ahora vamos a ver con respecto a lo que es el metabolismo Eso de no los, sé. el metabolismo de los glúcidos. Entonces, aquí vamos a desarrollar algunos o los más importantes. Es importante también que pongan en mute sus micrófonos, por favor. A veces se produce el rebote de los ruidos que se hacen y no se escucha bien, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, en cuanto a lo que es el metabolismo de los glúcidos, aquí tenemos diferentes caminos que van a ir se dando a partir de lo que es la glucosa, ¿no? Que eso es lo más importante dentro de lo que es el metabolismo y remarcarlos también porque de este dependen diferentes tipos de funciones. Cuando hablamos de las funciones, por ejemplo, de los carbohidratos, sabemos que su principal función es proporcionarnos energía, ¿no? También está el ahorro de las proteínas, es decir, que no se deberían utilizar las proteínas para las fuentes energéticas, sino principalmente los carbohidratos. En el caso que fuera insuficiente el consumo de carbohidratos, empieza nuestro cuerpo a liberar las proteínas para que puedan estos proporcionarnos energía, pero no es su función, ¿sí? Luego está, dentro de otras de las funciones de los carbohidratos, la regulación del metabolismo de las grasas. Esto más que todo por una norma de oxidación de las grasas y eso en cuanto a lo que representa el aporte de energía. Y el estructural, ¿de qué forma? En cuanto a lo que es el peso del organismo, en cuanto a ciertos componentes. Entonces, cuando hablamos de lo que representa este metabolismo, se puede dar principalmente lo que es la glucólisis, lo que es la glucogenólisis o la gluconeogénesis, ¿no? Que vamos a ir viendo y se puede ir produciendo el uso de la glucosa, como en algunos casos lo han nombrado, desde un punto anabólico y catabólico. Y se tiene que hacer una diferencia con respecto a eso, ¿no? Y esto se va a dar a partir de una regulación. Esa regulación es cuando nosotros estamos en ayuno o cuando estamos en una ingesta del alimento. Entonces ahí va a haber una diferencia de cómo se va a producir nuestra regulación metabólica. Entonces, si nosotros estamos consumiendo el carbohidrato, tenemos un aumento de glucosa en nuestra sangre y se va a dar una liberación de insulina, etcétera, y se va a producir nuestro metabolismo y se va a dar lugar a nuestro metabolismo de acuerdo a estas tres, que es la glucólisis, la glucogénesis y la pentosa P, ¿no? Que es uno de los caminos metabólicos que se pueden dar. En el caso del ayuno, es cuando estamos en la etapa de inanición, donde no hemos consumido durante muchas horas un carbohidrato y existe una disminución, obviamente, de glucosa en nuestra sangre, va a haber la liberación del glucagón y se van a dar en cuanto a lo que es el metabolismo, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, cada uno de estos van a producirse en diferentes condiciones de nuestro organismo. Uno cuando estamos consumiendo el alimento y otro cuando no lo estamos consumiendo, ¿no? Cuando estamos en una etapa de ayuno, durante muchas horas estamos consumiendo. Ahora, vamos a hacer referencia a cada uno de ellos, ¿no? Estamos aquí hablando de la primera, vamos a hablar principalmente de lo que es la glucólisis y la glucogénesis y luego de los otros dos que se dan en cuanto a lo que es el ayuno. Es importante que ustedes lo diferencien, ¿no? ¿Cuál se va a dar en qué momento? Entonces, aquí tenemos la glucólisis, que ustedes ya la deben conocer, ya han debido ver este proceso que es muy importante dentro de lo que es nuestro metabolismo, que es que se produce después del consumo de los alimentos. Como hemos nombrado,
cuando la concentración de la glucosa es alta, por eso está en el momento en que nosotros consumimos el alimento. En el caso de la glucogénesis, es cuando se da lugar a una síntesis del glucógeno a partir de la glucosa. Entonces, también esto, cuando estamos en esta etapa de consumo de los carbohidratos, ¿no? En el caso de los que representan, es decir, cuando estamos en nuestra etapa de ayuno y nosotros necesitamos energía, ¿no? Para tal vez algún tipo de actividad que se está realizando, ya sea física o alguna otra, entonces, o el funcionamiento básicamente de nuestro organismo, entonces se va a producir ambas, ¿no? En el caso de la gluconeogénesis es la formación de la nueva glucosa a partir de los precursores con 2 o 3 carbonos dentro de una descripción química que no son glúcidos, ¿no? Y se va a dar lugar a eso. ¿Cuál vendría a ser si nosotros tenemos en nuestro cuerpo el pirbato, el lactato, etcétera? Entonces nosotros vamos a sintetizarlos y vamos a, para poder aumentar nuestro nivel de glucosa, los vamos a sintetizar y a eso se lo denomina gluconeogénesis, ¿sí? Luego, en el caso de la glucogenólisis, es la vía por la cual se va a degradar el glucógeno, ¿no? Para la obtención de la glucosa. Entonces, a partir del glucógeno, nosotros vamos a poder aumentar la glucosa en nuestra sangre, ¿no? Bien, entonces, ya cerrando con respecto a lo que vendrían a ser los carbohidratos, en la parte metabólica, entonces, remarcar mucho que se puede dar en ayuno y en el momento del consumo de del carbohidrato. Nuevamente, en el caso de la glucosa es el principal carbohidrato que se va a obtener. En el caso de la galactosa y la fructosa, se va a incluso transformar en glucosa en el hígado, ¿no? Que eso normalmente va a suceder así. ¿Por qué? Porque la glucosa es el principal monosacárido que nosotros necesitamos para que se pueda producir el funcionamiento de todo nuestro organismo principalmente. Ahora, algo muy importante con respecto a lo que es los orígenes de dónde se va a obtener la glucosa cuando hablamos a nivel de lo que es cuando estamos, mejor dicho, en el estado de ayuno o de inanición. Es decir, cuando nosotros consumimos azúcares de nuestra dieta, vamos a obtener, en ese caso, la galactosa y la fructosa, ¿sí? Cuando hablamos de lo que vendría a ser la glucogenólisis hepática, entonces en ese mecanismo, se pone en funcionamiento cuando están entre comidas o en las noches que se va a producir esto, que contribuye a mantener los niveles de glucemia, ¿no? Básicamente. Estoy hablando de esto, de lo que es el ayuno y cuáles son los orígenes que se van a dar con respecto a los azúcares como son la glucosa, la galactosa o la fructosa, ¿sí? Y porque de esa manera se da lo que es la glucogenólisis y lo que es la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, la glucogenólisis, como les decía, se va a dar entre comidas, ¿no? Para poder dar lugar a un aumento de nuestra glucosa cuando estamos en ayunas. En el caso de la gluconeogénesis hepática, obviamente, va a sintetizar la glucosa a partir de aminoácidos glucogénicos o del glicerol. ¿Cuál es la importancia de esos dos productos, aminoácidos glucogénicos y glicerol? Que más o menos a partir de las 10 a 12 horas de ayuno en el que nosotros estamos, entonces el consumo de las proteínas de dieta que nosotros hemos tenido, de ese consumo de proteínas, porque obviamente nosotros no solamente consumimos carbohidratos o solamente proteínas, ¿no es cierto? O grasas, sino hay un conjunto de todo eso. Entonces, cuando nosotros consumimos una dieta mixta, el 58% de esas proteínas se van a transformar en estos aminoácidos glucogénicos, que después se van a utilizar en lo que es la gluconeogénesis y se va a obtener la glucosa. En el caso de lo que es el glicerol, lo mismo, ¿no? Cuando tenemos una dieta mixta, el 10% de esa dieta con respecto a lípidos se va a obtener el glicerol y va a formar parte de lo que es la gluconeogénesis. Entonces eso en general, ¿no? Y en conclusión con respecto a lo que vendrían a ser los carbohidratos.
Ahora, pasaremos a, no sé, bueno, alguna pregunta que tengan para que pasemos después a lo que son las proteínas. Bien, entonces, ¿quién va a compartir pantalla para poder... a ver, déjame un segundito. A ver, Nilda, ¿no? Ha sido la primera que ha levantado la mano. Entonces, Nilda, dame un segundito, voy a... em, ¿Pero no la corto? ¿La corto? Sí. ¿qué cosa?